Bienvenidos a esta nueva clase de nuestra Escuela de Liderazgo, año 1, módulo 3, tiendas, templos y palacios. Les doy la bienvenida a esta lección número 4 del día de hoy. Y vamos a iniciar haciendo una oración, como ya lo hacemos cada vez que iniciamos estas clases del día de hoy. Señor, te damos gracias por este día, gracias porque sabemos que tú estás obrando en nosotros. Señor, gracias por todo lo que has estado haciendo. Te pedimos que seas tú en este día, Señor, enseñándonos, instruyéndonos, hablándonos a través de esta historia bíblica, Señor, que nos muestre y nos permite ver y entender el propósito que tú has tenido, Señor, con el pueblo que escogiste en el Antiguo Testamento, amado Dios, y que podamos ver tu propósito maravilloso en medio de todo lo que hiciste en esta época, Señor. Gracias, y que sea tu Espíritu Santo enseñándonos, instruyéndonos, pero sobre todo permitiéndonos conocer y entender lo que tú querías hacer en esa época, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, dando inicio a la clase del día de hoy, la lección número 4, como módulo, sí, lección número 4, o clase número 4, tiene como título Historia de Fe y Adoración. Entonces, en esta clase del día de hoy, en la introducción vamos a ver lo siguiente. Después de tantos años de esclavitud, el pueblo de Dios necesitaba ser instruido. Este proceso tomó algún tiempo. La escuela de Dios para su pueblo estaba localizada en el desierto. El tiempo que ellos peregrinarían allí constituiría una de las más ricas experiencias religiosas y educativas. Entonces, como introducción de la clase del día de hoy, es interesante ver de que Dios pasa al pueblo que había escogido, lo sacó de Egipto y lo lleva ahora a un desierto donde va a ser procesado y van a aprender cosas, pero por causa también de muchas situaciones y también por causa de ciertas decisiones que toma el pueblo, Dios tiene que alargar su estadía en el desierto y pasarlos por muchos más procesos de los que de pronto estaban planeados. Entonces, vamos a empezar la clase del día de hoy y introducirnos ya como tal a la lección del día de hoy. Entonces, en el punto 1, vamos a ver que hay como título, el pueblo de Dios es preparado. Dice lo siguiente, vamos a ver que para Israel, su éxodo salida de Egipto constituyó uno de los eventos más grandiosos en su experiencia histórica. Los escritores del Antiguo Testamento se referían a esto muchas veces. Entonces, el siguiente mapa, como vamos a ver ahí en la continuación en el mapa que aparece en la pantalla, en este mapa muestra la ruta que ellos tomaron, la cual está representada por una línea punteada. A medida que se lea sobre su viaje, usted localice en el mapa cada lugar mencionado, donde se va a hablar acerca en el libro de Éxodo, capítulo 15 hasta el capítulo 19. Entonces, en ese mapa que vemos ahí, que usted puede notar, que puede detallar, va a ver lo siguiente, y es que habían una ruta sencilla, que es la que aparece como una línea verde, desde Egipto hasta Canaán, ¿sí? Se calcula que esa línea podía tomar más o menos casi un poquito más de un mes y medio en que ellos llegaran a pie desde ahí hasta allá. Pero por causa de todo el proceso que Dios trabajó con ellos, por causa de la incredulidad y muchos factores que vivieron este pueblo, pues hicieron lo que es el trayecto que está en rojo, como usted lo puede observar, y ese trayecto duró más o menos unos 40 años. Entonces vamos a ver que luego de la salida de Egipto, los israelitas viajaron a Canaán por la ruta de la península del Sinaí, por orden divino. O sea, Dios les envió que se fueran por ese lugar. La península del Sinaí comprende el territorio entre el Mar Rojo del oeste y el Golfo de Acaba al este. Entonces, vamos a ver que después de esto, que empieza a pasar que ellos ya salen de Egipto, empiezan a caminar hacia el monte Sinaí, porque es el lugar donde se dirigían. Vemos que Dios derrotó a los egipcios con su inmenso poder, por eso vemos que el pueblo pudo salir, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hicieron durante un tiempo el pueblo? Dice en Éxodo 15, que se dedicaron a una alabanza triunfante, o sea, a glorificar a Dios porque Dios había vencido a los egipcios. Ahora, después de esto, dice que fue seguido por un camino de 3 días al desierto de Chur. En Mara, el agua venenosa fue hecha potable por un milagro, que eso está en Éxodo 15:25, y vamos a leerlo para ver lo que dice. Éxodo 15:25 dice lo siguiente. Moisés clamó al Señor y él le mostró un pedazo de madera, el cual echó Moisés al agua, y al instante el agua se volvió dulce. En ese lugar el Señor lo puso a prueba y les dio una ley como norma de conducta. Les dijo, yo soy el Señor su Dios, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. Entonces vemos que es uno de los tantos milagros que Dios hizo en el desierto,
por su pueblo que iba a empezar a trabajar y por el que iba a empezar a tratar, ¿cierto? Ya en el desierto de Sin dice que Dios proveyó el maná de manera milagrosa. Entonces primero convierte el agua amarga o el agua venenosa en agua dulce. Después, de manera milagrosa, Dios provee maná, les provee alimento, provisión, para que ellos pudieran comer. La palabra maná en el idioma hebreo significa ¿qué es esto? Entonces dice que es algo misterioso y bueno para comer. Era comida concentrada que sería su dieta diaria hasta que entraran en Canaán. Cuando los israelitas se pidieron carne como la que habían comido en Egipto, se les dio carne de codorniz en abundancia. Entonces, el pueblo había sido liberado y aún así empezó a tener cierto tipo de ¿cómo se dice? No de privilegios, de peticiones a Dios. Señor, pero queremos comer esto, entonces, y Dios les proveyó el maná. Queremos comer carne, Dios les proveyó las codornices. Que exactamente cómo venían a ellos, cómo llegaba a ellos esa comida, pues la Biblia no la explica exactamente, dice que venía del cielo, por eso se llamaba de esa forma. Entonces, simplemente vemos que fue la respuesta de Dios para alimentar a su pueblo. Y recordemos que ese pueblo en primera instancia eran más o menos aproximadamente casi unas 3 millones de personas. Así que era un pueblo muy grande al que había que alimentar probablemente 2 veces al día, ¿cierto? O una vez al día. Entonces, es un número bastante significativo. Vamos a ver que mientras el pueblo iba caminando, llegaron a Refidim y allí sucedieron 3 cosas muy significativas. Uno, Dios proveyó un torrente de agua cuando Moisés golpeó la roca con su vara. 2, Amalek fue derrotado por el ejército israelita bajo Josué, mientras que Moisés oraba. Y el tercer punto, Moisés siguió el consejo de su suegro Jetro al nombrar ancianos para que lo ayudaran en la administración. Y recordemos que esa historia de Moisés con su suegro Jetro es que decíamos que hay más o menos 3 millones de personas las cuales tenían problemas, disputas, pleitos, y Moisés se sentaba todo el día a escucharlos y hablarles a ellos y resolver sus dudas. Entonces imagínense usted, digamos, no sé, 2.000 personas que quisieran hablar con Moisés. Entonces Moisés no tenía la capacidad para durante todo ese tiempo atenderlas y aún así estaba tratando de hacerlo. Y ahí es donde su suegro le explica lo que puede hacer para que de manera correcta le ayude a administrar. Entonces empieza a haber un tema de administración que empieza a organizarse en medio del pueblo. Vamos a ver que en menos de 3 meses los israelitas de Egipto arriban al monte Sinaí, que también se puede llamar, o que también lo llaman el monte Oreb, y allí acamparon por casi un año. Aprendieron su destino y propósito bajo la dirección de Dios. Entonces vamos a ver que todo ese proceso que lleva el pueblo hebreo, porque aquí todavía es el pueblo hebreo, ¿cierto? Por el desierto, vamos a ver, bueno, o el pueblo de Israel, más bien el pueblo de Israel, por el desierto, esto es un proceso que lleva tiempo, un proceso donde Dios les va a enseñar muchas cosas, un proceso donde ellos mismos también se rebelan contra Dios, un proceso donde ellos también aceptan muchas cosas de parte de Dios. Entonces vamos a ver que todo está llevado sobre todo en tiempos, en estaciones, en fechas y en eventos importantes que ellos vivieron. ¿Cuál fue el evento más significativo que ellos tuvieron en medio del desierto? Pues cuando llegaron claramente al monte Sinaí a recibir la ley de parte de Dios, ¿no? Entonces en el punto A dice lo siguiente: la ley de Dios y su propósito. Entonces, el vivir un año acampando alrededor del monte Sinaí fue suficiente para que el pueblo se formara como una nación. Entonces recordemos que ellos iban para el cumplimiento de la promesa de que iban a ser una nación. Pero para tener nación habían que tener 3 cosas, ¿no? Uno, tenían que tener tierra, cosa que todavía no tenían, estaban vagando en el desierto. 2, tenían que tener leyes, que todavía no las tenían. Y 3, tenían que tener gobernantes. Entonces ellos estaban siendo llevados para poder tener y conformar una nación. Y lo primero que Dios le da como tal en este caso, pues es un dirigente, Moisés, ¿cierto? Moisés los estaba dirigiendo, no los gobernaba, pero los dirigía. Y Dios después les hace y les da la ley. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que muestra la palabra? Que primero se les dio a ellos el decálogo, que significa los 10 mandamientos. Estos dice que luego les fueron dadas las leyes específicas para vivir sanamente. Fue construido un lugar para que Dios viviera entre su pueblo y para que le adorara. A ese lugar se le llamó tabernáculo o tienda de campaña, donde la presencia del Señor habitaba entre el pueblo. Entonces, también fueron organizados los sacerdotes, las ofrendas, las primicias, las fiestas, las estaciones. Entonces, en resumen, el pueblo de Israel estaba siendo preparado para servir eficazmente a Dios. Claramente, algo que pasa aquí en el desierto es que no está en la guía, pero Moisés tiene que empezar también a escribir
todas aquellas historias, todos estos relatos que por tradición oral habían sido o se hablaban entre el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés escribe el Génesis, ¿cierto? Moisés escribe el Éxodo, Moisés escribe todos los libros del Pentateuco. Entonces, eso es algo que también está ocurriendo al mismo tiempo en que ellos están en el desierto pagando. Tiene que venir Moisés a empezar a organizar lo que ellos creían para que ellos pudieran entender y conocer quién era el Dios del que le estaban hablando. Entonces, por ejemplo, los israelitas por mucho tiempo habían escuchado hablar o sus padres les habían contado acerca de Abraham, de Isaac, ¿cierto? De Jacob. Recuerden que ese pueblo había entrado 400 años antes a Egipto por medio de José, con todos sus hermanos, habían salido 400 años después, y muchos ya, imagínense, si la Biblia dice que ya en Egipto no sabían quién era José, probablemente también sus descendientes ya habían olvidado y no tenían mucho conocimiento acerca de quién eran. Y recuerden que la semana pasada les decía, la clase anterior les decía, que muchas veces nosotros tenemos conocimiento de nuestros bisabuelos que nacieron más o menos en el año 1900, pero los que nacieron en el año 1600, 1700 no tenemos ni idea. Entonces, imagínese usted al pueblo hebreo, a ese, claramente ellos sí guardaban el tema de las genealogías, pero probablemente se les olvidó qué fue lo que vivieron de manera específica. Entonces tiene que venir Moisés y organizar esta información para que ellos puedan entender. Ahora, ese Dios que ellos habían oído hablar durante mucho tiempo, que les había dicho que les había prometido que los iba a sacar de la esclavitud, ahora los saca de la esclavitud y empieza a ser visible a ellos, y ellos pueden empezar a experimentar de manera personal o tener una vivencia específica ya con ese Dios, ya viendo los milagros, los prodigios, las señales y todo lo que Dios iba a hacer a causa de ellos. Entonces, por ejemplo, vemos que en el monte Sinaí Israel se preparó por 3 días para que el pacto fuera establecido. Dios reveló a Moisés el decálogo, las otras leyes y las instrucciones de las fiestas sagradas. Dios habló al pueblo en medio de fuego y nubes. A Aarón, 2 de sus hijos y a 70 ancianos fueron direccionados para que el pueblo le entregara las ofrendas quemadas. Después Moisés leyó el libro del pacto, el pueblo respondió aceptando las leyes, entonces el pueblo fue sellado con la sangre de los sacrificios y la condición del pacto era la obediencia. Los miembros de la nación podían renunciar a los derechos del pacto al desobedecerlo. Y vamos a ver que las leyes que Dios dio pueden ser divididas en 3 clases. Entonces, cuando hablamos acerca de la ley, en general decimos la ley, pero esta ley está dividida en 3 grupos importantes, que es lo que vamos a empezar ahorita a desglosar. ¿Cuáles son? De manera rápida, la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. ¿Qué es la ley moral? Reglas sobre lo bueno y lo malo. Leyes civiles, reglas de la nación. Leyes ceremoniales, reglas de adoración. Entonces, como tal, vamos a empezar a desglosarlas de una manera muy sencilla para poder entender ya un poquito más lo que es cada una de estas leyes. Entonces, ¿qué vamos a entender nosotros aquí con esto? Recordemos algo de manera rápida, y es que cuando el pueblo llega al monte Sinaí, dice que Moisés subió al monte, ¿cierto? A ver que Dios le entregara los mandamientos, y Moisés dura 40 días, y cuando él regresa, ¿qué pasó? El pueblo dice que habían recogido el oro entre todos y habían hecho un becerro de oro para adorarlo, ¿sí? Y recuerde que Aarón dice, este es tu Dios que te sacó de Egipto, ¿no? Entonces, recordemos que lo que ellos estaban haciendo aquí no era que estaban, ¿cómo le digo yo? Estaban adorando otros dioses, sino que querían tratar de como tener una muestra física de quién era el Dios que los había sacado de Egipto. Incluso Aarón se presta para eso. Claramente están en pecado porque cuando vamos a empezar a ver los 10 mandamientos, los dos primeros mandamientos son fuertes al respecto de esto. Entonces, Moisés sube 40 días, regresa, el pueblo está haciendo lo malo, rompe las tablas, ¿cierto? El pueblo pide perdón, se quema el becerro y él vuelve a subir otros 40 días. Así que en ese proceso más o menos de 80 días, calculamos que casi 4 meses duró Moisés entre que subió, bajó, volvió a subir. Y recordemos que dice que ellos estuvieron ahí en el Sinaí más o menos 1 año. Entonces, un promedio de 4 meses fue que Moisés subió, volvió a bajar y trajo las leyes. Y aquí como tal, ¿qué es lo que los 10 mandamientos que estableció Moisés, que Dios le dio a Moisés? Bueno, a eso se le llama la ley moral, que es el primero que vamos a desarrollar. Dice que la ley moral es la que está establecida en Éxodo 20, del 1 al 26. Ya pues estos son textos un poquito más largos, no los alcanzamos a leer ahorita, pero como tarea usted de pronto puede pausar el video, leer el texto y ahorita continúa. ¿Listo?
Entonces, si ya pausó el video, ahora sí, vamos a seguir y vamos a explicar lo siguiente. La ley moral se compone del decálogo o 10 mandamientos. Estos fueron dictados por Dios y después puestos por escrito. Son muy importantes y se registran primeramente en Éxodo del 20, del 3 al 17. Entonces, como decíamos ahorita, Moisés baja con los 10 mandamientos, ve al pueblo que está adorando un ídolo que ellos hicieron, que creían que era el Dios que los había sacado de Egipto, y recuerda que cuando trae los 10 mandamientos, el primer mandamiento es, no adorarás a otros dioses sino a mí. Y el segundo, no se hagan imágenes de cosa alguna. Entonces, solamente en esos dos primeros ya la habían embarrado, como diríamos literalmente. Así que claramente Moisés rompe las tablas, vuelve a subir, pero bueno, luego Dios le vuelve a dar otros los 10 mandamientos y vemos lo siguiente. Esos 10 mandamientos se dividen en dos grupos. Los que el hombre tiene frente a Dios y los que el hombre tiene en convivencia con otros hombres. Pero estos 10 mandamientos se les llama ley moral. Entonces, ¿cuáles son los de los frente a Dios? No adoren otros dioses sino a mí, no se hagan imágenes de cosa alguna, no usen mi nombre para malos propósitos, guarden el día de reposo y santifíquenlo. Y los de el hombre en convivencia con otros hombres, respeten a su padre y a su madre, no asesinen, no adulteren, no roben, no acusen a nadie falsamente y no deseen lo que le pertenece a otra persona. Entonces, en ese punto de la ley moral vamos a ver lo siguiente. Es que esta ley moral muestra cómo el hombre debe vivir para ser aceptado por Dios, pero ningún hombre puede cumplirla absolutamente. Por tanto, muestra el estado pecaminoso del hombre. Entonces recuerde que, por ejemplo, cuando a Jesús le traen la mujer que había pecado, ¿cierto? La mujer adúltera, dice que ella fue llevada ante Jesús y le dice, Señor, es que ella fue encontrada en el mismo acto del adulterio, ¿cierto? La ley que dice que hay que apedrearla. Ellos querían aplicar ¿cuál ley? La ley civil. Decirle, Señor, por medio de la ley civil dice esto, entonces vamos a apedrearla. Y esperaban una respuesta a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Aplicarle la ley moral. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, en pocas palabras les dijo, el que esté cumpliendo los 10 mandamientos a cabalidad, que lo haga. Y ellos, claramente, su propia conciencia, digámoslo de esa forma, les permitía entender que no estaban aplicando la ley moral al 100%, los 10 mandamientos. Y esto mismo los acusaba a ellos, por lo tanto les entendía de que ellos no podían aplicar un juicio contra alguien cuando ellos también estaban incumpliendo la ley, pero de otra forma. Y eso también después lo dice Jesús cuando le dice que en vez de mirar la paja que tenemos en el ojo de nuestro hermano, no miramos la viga que está en nuestro ojo. Esta misma referencia es que a veces queremos ser jueces, ¿cierto? Para decir que una persona está haciendo esto o lo otro, pero no nos estamos dando cuenta que esa justicia que nosotros queremos aplicar también se nos va a aplicar a nosotros y probablemente nosotros tampoco estamos cumpliendo al 100%. Esto es lo que dice Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, en la ley moral, como tal, lo que vamos a ver es que Dios requería que el hombre realizara sacrificios. Esos sacrificios cubrían temporalmente los pecados y las faltas del hombre para que viviera de acuerdo con la ley, pero la misma ley en sí misma no hacía provisión para los fracasos. Desde que fue provista, solo un hombre ha podido cumplirla perfectamente y ese nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, porque pues no solamente cumplió la ley cabalmente, sino que pagó la pena completa como si él hubiera pecado. Aun cuando no pecó, pagó como si hubiera pecado. Esa pena fue la muerte y él murió para que nosotros viviéramos. Él fue el sacrificio perfecto. Eso está en Hebreos 9, 13 al 15, 10, del 1 al 22, en primera carta de Pedro 1, 18 al 20. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Que en ese aspecto de la ley moral está todo el tema de los 10 mandamientos. Y una pregunta rápida, ¿será que hoy en día nosotros, en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, tenemos que cumplir también esa ley moral? Claramente, pero Jesús la llevó a más, recuerde. Primero Jesús la resumió en una sola. Amen a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como ustedes mismos. Entonces, si yo amo a Dios sobre todas las cosas, no voy a adorar a otros dioses, no voy a hacer imágenes, no voy a usar el nombre de Dios para propósitos inadecuados, voy a guardar el día de reposo y santificarlo, que claramente esto se refiere el día de reposo al tema del descanso, no que tiene que ser exactamente el día sábado, como muchas personas afirman, porque Jesús es nuestro reposo. Y en el tema el prójimo como a sí mismo, el tema de respetar al Padre, de no matar, de no adulterar, de no robar, de no acusar a nadie falsamente y de no desear lo que le pertenece a otra persona. Entonces, ¿qué podemos notar aquí?
podemos notar que claramente por medio de ese único mandamiento cumplimos esa ley moral. Y también recuerde que Jesús lo llevó más cuando Jesús dijo, ustedes han escuchado que aquella persona que mate a su prójimo, sí, pecó, pero yo les digo, nomás con que ustedes piensen, ya están pecando. Entonces Jesús lo llevó a algo muchísimo más, no solamente al hecho de, a la acción, ¿cierto? Sino solamente al tema de pensarlo. Y luego Santiago, capítulo 1, ya les dice, es que ustedes son tentados por sus propios malos deseos, y esos malos deseos que están en su mente, que están adentro, ¿cierto? ¿Qué hace después? Da luz el pecado. Entonces Jesús dice, no es solamente que ustedes ya lo hicieron, sino que ya en ustedes en su mente ya lo están maquinando. Y esa maquinación en la mente también es pecado. Es como si lo estuviera haciendo, literalmente, es como si lo estuviera haciendo. Ahora, después de la ley moral viene lo que es la ley civil, que es la siguiente diapositiva. Eso está en Éxodo 21, capítulo 21, versículo del 1, hasta el capítulo 23, versículo 9. Es un bastante extenso, y también en Levítico 18. Entonces, ¿qué es la ley civil? Dice que su pueblo no seguía los caminos pecaminosos de los egipcios y los cananeos, por lo tanto fue necesario establecer leyes acerca de la maternidad, nacimiento de los bebés, debido a la perversión sexual, prostitución, sacrificios de los niños, los cuales eran comunes entre los cananeos. Fueron dadas también leyes que prohibían el casamiento entre hermanos, que era costumbre en Egipto. ¿Cierto? Recuerde que Abraham y Sara eran parientes. Mientras más sabe una persona acerca de las culturas de Egipto y Canaán, es más fácil comprender las restricciones que hay en la ley. Entonces, la ley civil es todo lo que ellos como pueblo que estaba por convertirse en nación debían cumplir, ¿cierto? Es específicamente eso. Ahora, un tema interesante es que esta ley civil que está establecida en este libro de Éxodo y de Levítico es muy similar también a lo que en la época antigua también tenía como nombre el Código Hammurabi, que era un código de leyes que usaban los caldeos o los babilonios como leyes también civiles de ellos. Entonces, recuerde que de dónde venía Abraham. ¿De Ur de dónde? De Ur de los caldeos. Entonces, probablemente se hizo un copy-pegue de muchas de las cosas que estaban en ese código de Hammurabi, porque son muy similares, y el código de Hammurabi es más antiguo que esta ley que se le dio a esas leyes civiles. Entonces, muchas leyes civiles claramente están establecidas para las personas por medio de lo que ya estaba en esa época. Entonces, claramente, pues hay leyes civiles que son del entorno en el que ellos vivían. Entonces, pues estas leyes civiles explicarían como tal eso. Y el otro punto, tercer punto, es la ley ceremonial, que es la siguiente diapositiva. ¿Y esta ley ceremonial qué era? Pues la ley sobre las reglas de adoración, leyes relacionadas con el tabernáculo, el sacerdocio, las fiestas, las ofrendas y organización del campamento. Entonces ahí estaba todo el tema de que cuando los niños nacían, que tenían que ser presentados al octavo día, que cuando las mujeres de pronto estaban en su tiempo de las mujeres, por decirlo de alguna forma, tenían que estar aisladas, que las personas que estaban con ciertas discapacidades físicas no podían ingresar al templo, al tabernáculo, todas esas leyes ceremoniales, que cuando una persona pecaba tenía que presentar un sacrificio de cierta forma, cómo se debía presentar, cómo se debía recibir el sacrificio, qué se debía hacer, qué parte era para los sacerdotes, qué parte era la que se quemaba. Todo eso está en ¿dónde? En la ley ceremonial, y es todo un compendio de leyes que es necesario que tengamos en cuenta, porque sobre todo muchas de esas leyes ceremoniales se cumplieron en Cristo y son tipos, sombras y figuras de lo que Cristo iba a hacer después, ¿cierto? Una rápida sería el tema del sacrificio del cordero por el pecado de la humanidad. Si se sacrificaba un cordero por causa, un cordero pascual sin mancha, primogénito, para el pecado del pueblo, y eso mismo Cristo Jesús hizo. Era el cordero de Dios inmolado, que no pecó y pues que era perfecto. Ahora, en el punto B vamos a ver la organización de Dios y sus propósitos. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que Dios organizó a su pueblo de tal manera que pudieran caminar bajo su compromiso. Esta organización descrita en la ley ceremonial toma 5 formas básicas y cada una nos ilustra una llamada tipo, sombra y figura, lo que decíamos ahorita, ¿de quién? De Jesús. Esto en la teología se le llama cristofanía, cuando estamos hablando de cosas que pasan en el Antiguo Testamento que representan a Cristo. Entonces, por ejemplo, que la serpiente en el báculo cuando se miraba y la gente se sanaba, una cristofanía, un ejemplo. Entonces, el escogido de Dios, el Mesías, que era Jesús, que se revelaba de alguna forma por medio de estas ilustraciones del Antiguo Testamento. Entonces, vamos a ver 5 que aparecen ahí, de la forma de organización. 1, la tienda de campaña de la presencia del Señor y su mobiliario. ¿Qué ilustraba esto? Dios, al vivir entre los hombres y darles un camino,
para que vayan a él. El 2 sería el sacerdocio. ¿Y cuál sería la ilustración? Las formas en que el hombre sirve a Dios. 3, las ofrendas. La ilustración sería los medios por los cuales el hombre adora a Dios. El 4, las fiestas o las estaciones. ¿Cuál sería la ilustración? El orden de la vida de una persona y su experiencia con Dios. Y el 5, el censo y la organización de las tribus, que sería en este punto de ilustración la guerra espiritual. Entonces vamos a ver un poco lo que sería el tema de la tienda de campaña de la presencia del Señor. Eso está en Éxodo capítulo 23 al capítulo 27 y del capítulo 30 al capítulo 40. Hay toda una explicación de cómo debían ser los utensilios, de cómo debían ser las telas, de qué dimensiones debía tener cada uno de los lugares, de quiénes debían ingresar a esos lugares, de cómo se debía movilizar. Bueno, toda una explicación muy profunda que si usted la quiere detallar lo puede hacer para entender qué fue lo que Dios les mandó a esas personas, pero pues claramente hay que entender de que esto ya pasó, ¿no? Hoy en día nosotros no vamos a hacer un tabernáculo, ni vamos a agarrar estas medidas vamos a crear nosotros un tabernáculo para adorar a Dios, no, porque ya Dios habita en nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, simplemente lo pueden detallar. Entonces, la tienda de campaña de la presencia del Señor, que también es llamada tabernáculo, se menciona en muchos capítulos de la Biblia. Por ejemplo, más de una tercera parte de los versículos de Hebreos se refiere al tabernáculo. Fue construido para proveer un camino por el cual Dios establecería compañerismo con su pueblo. Entonces, en la imagen siguiente que van a ver ustedes ahí, va a haber una explicación o una imagen gráfica de cómo era el tabernáculo y de cómo estaba dividido el atrio, la cortina de separación, el altar de la ofrenda quemada, el lavacro, el primer velo, la mesa del pan de la proposición, el candelero de oro, el altar del incienso, el lugar santo, eso estaba en el lugar santo, luego ya lo que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto y donde estaba el segundo velo. Entonces, es una distribución para que más o menos entendamos cómo estaba distribuido lo que era el tabernáculo, ¿no? Y pues, ¿qué vamos a ver nosotros? Que en ese tabernáculo claramente cada cosa pues revela y muestra lo que iba a ser Dios y lo que era Cristo más adelante. Entonces, vamos a ver un ejemplo, algo aquí de manera rápida que está en el punto. Nos quedamos ahí en la imagen del tabernáculo y vamos a ver, por ejemplo, que en la parte de afuera del tema de las cortinas dice que estas colgaban de pilares de bronce espaciadas de 2.3 metros. La única entrada estaba al lado este y medía 9 metros de ancho, es lo que usted ve ahí más o menos en la imagen donde está el cosito rosado. Cuando los israelitas entraban ofrecían su ofrenda en el área abierta en el altar del sacrificio. Ahí usted lo puede ver en la imagen que les coloqué, donde está el altar de la ofrenda quemada. Este altar estaba cubierto de bronce y era portátil como el otro mobiliario. También se encontraban allí una fuente de bronce donde el sacerdote se purificaba a sí mismo, que es la imagen que ustedes ven después, que dice el lavacro. También está el altar del bronce, que significa el juicio por el pecado. Las ofrendas que se ofrecían allí eran consumidas o probadas por fuego. En la mitad del oeste del atrio estaba el tabernáculo. Medía 13.7 metros de largo por 4.6 metros de ancho, ya son las medidas que estaban ahí. Estaba dividido en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Sabemos que en el lugar santo, pues los sacerdotes entraban y presentaban ahí lo que era el tema de los panes sin levadura y el incienso. También, como tal, tenía una sola entrada que estaba abierta del lado este y daba al lugar santo. Solamente el sacerdote podía entrar. Del otro lado del velo estaba el lugar santísimo, donde el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año, un día, en el día de la expiación, que para los hebreos se llamaba, o para los judíos se llamaba el Yom Kippur. Al extremo del norte del lugar santo estaba la mesa del pan, se encontraba también el candelabro, que ya lo vemos ahí. Encontrábamos también, bueno, el lugar santísimo que se dividía por una cortina donde solamente entraba, y también estaba el altar del incienso. Y pues todos los utensilios que se usaban dentro del tabernáculo, dice la Biblia que tenían que estar cubiertos de oro. Estas son referencias bíblicas que muestran ahí acerca de lo que estaba y pertenecía al lugar santísimo. La pregunta, ¿qué contenía el lugar santísimo? Contenía objetos que eran sagrados para la religión de Israel, para los judíos. Entonces era llamada el arca del pacto. Dice que fue hecha de madera de acacia, cubierta de oro puro por dentro y por fuera. Dice también que la cubierta del arca era llamada propiciatorio, lo que estaba encima. Las dos criaturas aladas de oro cubrían el centro del propiciatorio,
lo cual representaba la presencia de Dios, a diferencia de otras naciones que representaban a sus dioses con ídolos. Ningún objeto fue usado para representar a Dios. Escuche esto, ningún objeto representaba a Dios de Israel. Sin embargo, el propiciatorio era el lugar donde Dios y el hombre se reunían. Escuche esto. Y donde Dios hablaba al hombre. Era el lugar donde en el día de la expiación, del Yom Kippur, el sumo sacerdote rociaba la sangre para expiar los pecados de la nación de Israel. Señor. ¿Cómo lo hacen si ya no hay templo? No hay templo ni nada. No tienen sacrificios, nada. Lo hacen como un acto simbólico, pero no lo pueden hacer porque no hay sacrificio, no hay tabernáculo, no hay templo, no pueden hacer sacrificios. Entonces, por eso ellos están esperando la reconstrucción del templo de Israel, ¿no? Entonces, por ejemplo, digámoslo así, cristianos, ¿no? ¿Mesiánicos? Mesiánicos que siguen esa línea de... Toda creencia, llamémoslo pseudo-cristiana, por no decir cristiana, porque eso no es cristiano, que nos lleve a volver a la tradición religiosa de los judíos, no está hablando de Cristo. Como diría Pablo, tienen a Cristo por nada. ¿Cierto? Exactamente, están anulando la gracia. Eso lo explica Pablo en Gálatas de principio a fin, lo explica en Romanos también en todos los capítulos. Entonces, eso, lo que estamos estudiando ahorita, nos permite entender y ver qué fue lo que Dios hizo con el pueblo, cómo Dios se unió en comunión con ellos. Pero pues yo no tengo que celebrar el día de la expiación de los pecados porque ya Dios expió los pecados, ¿cierto? Ya Cristo pagó por ese, claro, por eso de pronto nosotros recordamos el tema de la Semana Santa, que fue el día que Jesús murió en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y por medio de su sacrificio nos liberó del pecado y de la muerte. Pero nosotros no tenemos que hacer un día un sacrificio otra vez, o sea, es lo que se hace a veces la religión católica romana cuando la gente se flagela en esa Semana Santa. Entonces, ni las fiestas, tenemos que ser, bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante, ni las fiestas, ni muchas cosas de las que ellos practican pertenecen al cristianismo. Y eso fue lo que Pablo tanto recalcó en el Nuevo Testamento, en sus cartas, cuando tiene que decirle a ellos, es que una cosa es el pueblo judío y otra cosa es el cristianismo que estaban haciendo. Entonces, como tal, pues nosotros no tenemos que tener un tabernáculo, no tenemos que tener un candelabro, no tenemos que tener un altar de incienso, porque eso no pertenece a nuestra creencia, eso es de otra religión, en pocas palabras. Y si los judíos de hoy en día no creen en Cristo, pues están apartados de Dios, no tienen la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, pues eso no hay que hacerlo. Igual que tampoco el tema del shofar, ni la kippah, ni nada de eso, porque eso no pertenece al cristianismo, eso es del judaísmo. Ahora, siguiendo en el punto, vamos a ver el tema del sacerdocio. Dice que el propósito de Dios de que Israel fuera una nación santa demandaba una adoración ordenada. Por tanto, Dios escogió a Aarón, hermano de Moisés, para que fungiera como sumo sacerdote. Nadab, Abiú, Eleazar y Eitamar, hijos de Aarón, deberían ayudarle. Entonces, a partir de ahí se establece que la descendencia de Aarón iban a ser ¿quiénes? Los levitas. Entonces, esto lo establece Dios, ¿quién? Por medio del sacerdocio. Antes de que este sacerdocio principiara oficialmente, la cabeza de cada casa, el patriarca representaba a su familia en la adoración a Dios. Solamente un sacerdote se menciona antes de la escritura, que fue ¿quién? Melquisedec, que no sabemos, dice que no tenía descendientes, que no se sabía quién era, pero que representaba a Cristo. Entonces, ¿qué hace Dios por medio de la enseñanza? Pues que establece quiénes eran los que iban a adorar a Dios, cómo lo iban a hacer y qué funciones tenían que cumplir. Que tenían que ser descendientes de Aarón, que tenían que ser personas apartadas, dónde debían ofrecer los sacrificios y todo eso. El siguiente punto también es el tema de las ofrendas, que está en Levítico 1, capítulo 1, versículo 7. Las ofrendas, ¿qué pasa con las ofrendas? Había 5 clases de ofrendas. Estaban las ofrendas por el pecado, ofrendas expiatorias, ofrendas de holocausto, ofrenda de paz y una ofrenda que se llama también ofrenda de cereal. Y vamos a ver qué significa cada ofrenda. Entonces, por ejemplo, la ofrenda del pecado, esta ofrenda se ofrecía para expiar o cubrir la transgresión de una ley o una falta. Podía ser una ofrenda por una falta individual o de una comunidad. Estaba, por ejemplo, también la ofrenda por la culpa, lo que llamaríamos de la expiación.
Esta ofrenda es similar a la del pecado, pero más específica para cubrir una falta que implicaba un daño a otra persona o a los bienes de Dios. La ofrenda por la culpa también podía tener una dimensión de reparación, o sea, como para resarcir un daño, ¿sí? Estaba la ofrenda de paz. Esta ofrenda también era conocida como ofrenda de comunión o de comunión de paz. Se ofrecía para establecer o mantener una relación de paz con Dios. Estaba la ofrenda del holocausto, que se ofrecía a Dios de forma completa, sin reserva alguna. Era un acto de adoración y dedicación total, representando la completa entrega del ofrendante a Dios. Y también estaba lo que era la ofrenda de cereal. Esa ofrenda de cereal, también llamada de grano o ofrenda de alimentos, se ofrecía junto a otras ofrendas en ocasiones especiales como las fiestas, y también representaba la primera parte del fruto del trabajo, expresando la gratitud. Entonces podemos decir que prácticamente ahí también se habla del tema de las primicias, ¿no? Cuando habían primicias del sembrado se llevaban allá. Entonces, estas son las ofrendas que habían en esta época y que Dios había establecido. El tema de las fiestas y los tiempos, Levíticos del 16, del 23 al 25. Dios de alguna forma recordaba constantemente a los israelitas que ellos eran su pueblo especial, llamado al pecado a la comunión con él. Las 5 ofrendas anteriores que acabamos de estudiar le recordaban constantemente que debían estar en una correcta relación con Dios. Las fiestas y los tiempos les recordaban que ordenaran su vida para estar bien con Dios. La fiel observancia de estas fiestas y tiempos formaba parte del compromiso del pacto del pueblo de Dios. Entonces, la pregunta del por qué hoy en día no celebramos esas fiestas, se explica aquí simplemente. Habían 7 fiestas. Y estas 7 fiestas se relacionan con experiencias de nuestro caminar con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, por ejemplo, la Pascua, ¿qué es? La salvación, el ser salvo. Ellos la celebraban por ser salvados de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, y nosotros por haber sido liberados de la esclavitud del pecado. Entonces nosotros no celebramos la Pascua, ¿qué celebramos? La cena del Señor. Entonces, esto es ser salvo. En los panes y levaduras, que Dios nos limpió. El tema de los primeros frutos, apartado o consagrado. Las fiestas de las semanas, que estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. La fiesta de las trompetas, que estamos inspirados para hablar. La fiesta de la expiación, que fuimos adoptados como hijos de Dios. La fiesta de las cabañas es consistente que somos conscientes, de la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, todas esas fiestas que celebraban los judíos, no las celebramos hoy en día nosotros porque ya fueron llevadas a cabo en nuestras vidas. Ya se cumplieron todas por medio de Jesucristo, así que no hay necesidad de celebrarlas porque ya se cumplieron. Ellos las celebraban para recordar y conmemorar ciertas cosas, pero nosotros ya las cumplimos. Lo único que nosotros sí conmemoramos como tal es el tema de la Cena del Señor, porque prácticamente la instituyó Jesucristo, ¿cierto? Entonces, y el apóstol Pablo la recalca. Entonces, por eso celebramos la Cena del Señor. No se llama un mandamiento, se llama un sacramento. Sí, la gente cuando uno dice un sacramento como que se siente un poquito mal porque recuerda la Iglesia Católica Romana, ¿no? Pero la Iglesia Cristiana Evangélica también tiene sacramentos, y en estos está la Cena del Señor. Entonces, la Cena del Señor es un sacramento que dejó establecido nuestro Señor Jesucristo, y que Él dijo que no lo iba a volver a tomar hasta que viniera en su reino, en la gran cena celestial, ¿cierto? Y el apóstol Pablo también la instituyó, y que incluso en la carta a los Corintios, regaña a los Corintios porque estaban tomando la cena de manera indigna. Lo que estaban haciendo era prácticamente casi un bacanal. Entonces, en pocas palabras, tiene que volver a ¿qué? A hablar de esto. Muchos se emborrachaban y se agarraron a pelear. Los ricos se llenaban de comida y no le dejaban comida a los pobres. Entonces, en el último punto de este tema, la numeración y la organización del campamento, que es en números del 1 al 10, dice que Dios le dio instrucciones a Moisés y a Aarón para que hicieran un censo. Las tribus fueron numeradas y organizadas. ¿Para qué fueron organizadas y numeradas? Para que cuando fueran a tomar la tierra prometida sabieran qué tierra les correspondía y qué número, qué parte les correspondía. Dice que fueron escogidos los líderes, los sacerdotes, los levitas, dándoles sus responsabilidades. Entonces, este censo que se hizo era para eso, para saber qué responsabilidades le tocaba a cada tribu, qué tenía que hacer cada uno de estas tribus, qué le correspondía y qué funciones iban a tener como tal dentro de la organización del pueblo de Dios. Y ya, en el segundo punto de la clase del día de hoy, que es el último punto, hablamos acerca de lo que es el pueblo de Dios duda y anda errante. Y estos puntos pues sí son bastante cortos. En el punto A dice los viajes en el desierto. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Vamos a ver
que el pueblo no estaba dispuesto a creer que Dios les daría la tierra, y por lo tanto se agrupó una multitud e intentaron apedrear a sus líderes. En castigo a esto, Dios se propuso destruir a la gente. Entonces vamos a ver que pues Moisés interviene, Moisés le dice, Señor, no hagamos eso, esto más bien perdonemos al pueblo, y pues Dios lo que hace es que manda a los 10 espías, ¿cierto? Para que fueran, perdón, 2 espías fueron, ¿cierto? A los 10 que dijeron lo contrario, pues dice que ellos murieron en una plaga, y toda la gente mayor de 20 años, excepto Josué y Caleb, se les anunció que no entrarían a Canaán. Entonces, toda esa gente que salió de Egipto fueron castigados por causa de la rebelión y no vieron la tierra prometida. Incluso ni siquiera Moisés. Pero Moisés dice que sí la alcanzó a ver, a divisar, pero no pudo entrar. Entonces, solamente los menores toda la gente mayor de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, ¿cierto? Que lo habían visto, que recuerden que en esa época Josué no se llamaba Josué, sino se llamaba Oseas, pero luego le cambia el nombre de Moisés a Josué y Caleb. Ellos dos de los anteriores fueron los que vieron la tierra prometida. De resto, solamente pura gente relativamente joven que había nacido en el desierto. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasó? Ellos fueron derrotados por los amalecitas, por los cananeos. El libro de los Números muestra esta información. En hebreo también se le conoce como el desierto o viajes en el desierto. Entonces vamos a ver que ellos durante todo este tiempo, los israelitas vagaron por el desierto 39 años. Eso lo muestra Deuteronomio 2:14. Entonces 39 años vagaron por el desierto y un año estuvieron en donde, en el Sinaí, 40 años. ¿Listo? Hasta que murió una generación entera. Así que los 40 años en el desierto era esperando que se muriera toda una generación que no había creído en que Dios iba a cumplir su palabra. Ya cuando esa generación muere, pues Dios, ¿qué hace? Por medio de Josué, entrega y toma la tierra prometida. Y ya en el punto B, dice que el pueblo recibe instrucciones finales. Después de 40 años de andar errantes, los israelitas acamparon en los llanos de Moab, al este del Mar Muerto, también llamado el Mar Salado. Entonces, ¿qué vemos ahí nosotros? Vemos que Dios ya empezó a cumplir su promesa, muere estas personas, y ahora Dios empieza a preparar al pueblo para que tengan la visión de entrar a la tierra prometida y cómo lo van a hacer. ¿Cierto? Y allá después vamos a ver qué es el tema de la muerte de Moisés y la ascensión de una nueva persona que va a estar a cargo del pueblo. Vamos a ver que, por ejemplo, eso se habla en el libro de Deuteronomio, y dando una explicación rápida en 3 puntos de lo que es Deuteronomio, hay 3 divisiones. Uno, del capítulo 1 al capítulo 4 se da un vistazo a la revelación de Dios a Israel. Del capítulo 5 al 26, una exhortación a permitir que el amor les motive a obedecer la ley de Dios. Y del capítulo 27 al último, que es el 33, las advertencias y las profecías concernientes a su entrada a Canaán, lo que debían hacer y cómo debían hacerlo cuando entraran a este lugar. Entonces, ¿qué hace Dios en este momento? Preparar a su pueblo, porque ya va a morir Moisés, ya murió la generación, ahora Moisés ya no va a estar, va a estar Josué, y a partir de este momento viene la siguiente clase de la próxima semana, donde vamos a profundizar en qué fue lo que pasó en la entrada del pueblo de Israel, la entrada a Canaán y tomar la tierra prometida. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Voy a tratar de dejar en la descripción del video unos enlaces para que usted pueda ver de manera ya gráfica y visual como tal el tema del tabernáculo, que es un tema muy bonito e importante que podemos ver, y que si vemos de pronto algunos videos de cómo era, podemos entender un poquito mejor qué era lo que Dios hacía en ese momento. Entonces, les animo a que sigan realizando las evaluaciones, y gracias por estar conectados el día de hoy en esta clase. El Señor les continúe bendiciendo.